Vaya, ¿qué pasa? ¿Hoy es algún tipo de fiesta? Solo estoy preparando la cena. ¿Cena? ¿Para nosotros dos? Seremos 3. Ah, claro. Hoy otra vez llega la depravación, ¿verdad? ¿No se te ocurrió nada extraño? Ay, perdón, me equivoqué. Marat, ¿cuándo se le espera? ¿En media hora? ¿Te dará tiempo a arreglarte? ¿Para qué es eso? ¿Para que cenemos juntos? No, gracias. Cenaré solo en otro lugar. Da asco verlo engañarte. Él no me está confundiendo. Ajá. Dime también que él te ama. Mamá. Si te amara, hace tiempo que habría dejado a su esposa. Sabes, él estaba esperando a que su hija cumpliera 18 años. Según mis cálculos, ya debería haberse jubilado. Cumplió 18 hace una semana. Simplemente no tuvo tiempo. No tuvo tiempo y nunca lo tendrá. A él ya le va bien así. Si mamá estuviera viva, lo habría echado rápidamente. No te atrevas a hablarme de mamá. Si mamá estuviera viva, tampoco estaría orgullosa de ti. Vas a tomar 50 gramos conmigo, ¿eh? Hijo, ¿me escuchas lo que digo? Ah, ¿qué? Ah, no, gracias, papá. De todas formas, tengo entrenamiento por la mañana. Además, estoy al volante. Está bien, no voy a seducirte. Así. Opa, jaque. Juegas tan distraído. ¿Qué te pasa, eh? Bueno, ¿crees que ganaste? De todos modos, ya es hora de que me vaya. Tengo un asunto. Siempre estás huyendo a algún lado y no podemos hablar contigo normalmente. Me preocupa tu futuro, tu carrera. Это мое решение. Я сам во всем разберусь. Y quiero que vayas a Italia, que aceptes el contrato. Has llegado al punto culminante de tu carrera deportiva, ya es hora de pensar en un futuro próspero. ¿Y qué hay de que me reconocieron como el mejor portero del campeonato interno y que defiendo la portería del equipo nacional? ¿Qué te parece eso? Pero ya tienes 28. Para tu información, Buffon tiene 38, Van der Sar 46, Mark Schwarzer, que defiende la portería del Chelsea, tiene 44. Chelsea. Quiero que aceptes ir a Milán. Papá, no me iré a ningún lado y quiero tomar decisiones sobre mi carrera por mí mismo. En cuanto a la carrera, puedes por supuesto enfadarte conmigo, pero difícilmente estarías en la selección si... ¿Sí qué? Si el dueño del club no fuera un buen amigo y compañero de partido de mi padre, ¿eso es lo que quieres decir? ¿O tal vez alguien quiere usar en su campaña electoral que es el padre de un futbolista famoso? ¿Eso es lo que dices en todas tus entrevistas? Y yo no tengo derecho a eso. Te agradezco por todo lo que haces por mí, pero no me gusta la atención excesiva de los periodistas. Por eso te pido que me dejes a mí y a mi carrera futbolística en paz. Mi victoria en las elecciones también te beneficiará. No me impongas tu juego. No iré a ninguna Italia. Tengo compromisos serios aquí. Aquí está mi vida. Aquí están las personas que me necesitan. Buenas noches, papá. Pasha, soy yo. Ven a mi casa urgentemente. ¿No está claro? No quiero ver a ese gusano en mi casa. Esto no es tu casa. ¿Así de quién? ¿Tuyo? Entonces quédate con tu casa. No me volverás a ver aquí. ¿Qué estás haciendo ahí? Busco mis llaves de tu apartamento para decir que ya no las necesito. Me voy. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. Ya no soy un niño y tú ya no me mandas. No te atrevas a hablarme así. Ya no pienso hablar contigo. ¿Viniste a visitarnos?
¿Y cuánto tiempo piensas quedarte allí? Quizás te recoja de regreso. No hace falta, papá. Yo llegaré sola. ¿Y puede papá interesarse por saber con quién vas al club nocturno? Ya soy mayor de edad y puedo decidir por mí misma dónde, con quién y cómo descansar. Pero aún así me interesa dónde, con quién y cómo pasa el tiempo mi hija. Y yo quiero saber con quién pasa el tiempo mi padre. ¿De qué hablas? ¿Y a dónde piensas ir después de llevarme al club nocturno? ¿A casa con mamá? Al trabajo. Necesito maquetar el próximo número. Papá, no me cuentes cuentos. Te vi con ella y era difícil llamar a su encuentro de trabajo. Julia, espero que no le hayas contado a mamá sobre tus fantasías. Sabes que ella puede usarlo para otro escándalo. Esto no son fantasías y tú lo sabes muy bien. Y no le he contado a mamá sobre esto. Todavía no lo he contado, pero mi silencio tiene un precio. En la vida de cada familia hay diferentes periodos y a veces no podemos cambiar nada. Algún día lo entenderás. Ya entiendo mucho. ¿No se nota? Gracias, papá. Eres el mejor. ¿Me extrañaste? Hoy nos vimos en el trabajo. Espera, ¿has estado llorando? Ya está todo bien. Otra vez tu ronca. Todo está bien. ¿Quieres que hable con él ahora mismo? ¿Se fue? Parece que por eso se molestó. A lo mejor es para mejor. Así no nos arruina el netball esta noche. Quería tanto que encontraran un lenguaje común. Prometo hacerme amigo de él. Prometo encontrar las palabras adecuadas para él. Lo juro. Pero primero lo encontrarás para mí. Te lo prometí. Todo nos irá bien. Mientras te esperaba. Bueno, pensé en lo bueno que sería tener a alguien cercano al lado. ¿A dónde más cerca? Incluso juntos en el trabajo. Para preparar la cena por la noche, despertarse juntos por la mañana. Si alguien te hiere, llorar en su hombro. ¿Entiendes de qué hablo? Quizás mejor bebemos por el amor. Julchik, pensé que ya no vendrías. He decidido darte otra oportunidad. ¿Qué bebemos? Mojito sin alcohol. ¿Bromeas? Estoy al volante. No está mal. Resulta que eres un niño rico. Un coche genial. No soy un niño rico y mi coche es el más normal. Aún no he ganado para uno lujoso. Y yo temía que resultaras ser uno de esos que hasta la jubilación vive a costa de papá y mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 11 años y nunca tuve padre. Vivo con mi hermana mayor.
Lo siento. Nada. No lo sabía. ¿Y tu hermana qué? ¿No está casada? Simplemente el amante de Sashka. Bueno, Sashka es mi hermana. Llevan ya 2 años mareando la cabeza con sus cuentos. Siempre promete y promete que pronto dejará a su esposa y se divorciará. Y ella, tonta, le cree. Me da pena. Y odio a ese payaso de Marat. ¿Marat? ¿Es su amante? Sí, un verdadero cretino. Le miente a ella. Ella le cree. En resumen, un idiota de los raros. Qué bueno que no eres así. A un verdadero hombre se le nota de inmediato. ¿Y sabes qué, Roma? ¿Qué tal si tomamos algo que no sea para niños? Por ejemplo, tequila. ¿Y qué pasa con el coche? No estoy al volante. ¿O te da miedo? Dime, ¿y para qué demonios necesito esta importante información sobre tu hijo? Te llamé para que averiguaras qué le pasa. Quiero que se convierta en el segundo Andriy Shevchenko y que durante mi campaña electoral el nombre de Artyom Sobolev esté en boca de todos. ¿Cómo puedo influir en él? Debes vigilarlo. Dijo que hay personas que lo necesitan. Tal vez se enamoró de alguna mujer casada. Tal vez ella está embarazada. No lo sé. Hay que eliminar este obstáculo. ¿Soy tu asesino a sueldo? Eres una persona que no teme ensuciarse las manos. Si soy el director del mercado, entonces las manos sucias son normales para mí. ¿Eso es lo que quieres decir? Lo hice para saldar mis deudas contigo de una vez por todas. Pero hablemos de cuándo y cómo planeas ofrecerme un lugar en tu lista del partido. Lo prometiste. ¿Y qué habrías hecho, director, si no te hubieras sacado del centro de detención? Con tu pasado turbulento, es mejor no meterse en las listas del partido. Me debes, Pasha. ¿Quién es deudor de quién? Eso depende de cómo se mire. Por ahora, yo pago por todo, así que no me hables de mi turbulento pasado, y mucho menos me amenaces. Está bien, no te enojes. Si te prometí un lugar en la lista, lo tendrás, pero debes ayudarme. Entendido. Hoy les contaremos qué esconde la hija del productor más popular y famoso, y también intentaremos descubrir los secretos de la vida personal del escurridizo y encantador Artem Sobolev. ¿Qué apagó en general? Nada. Quiero ver este reportaje. No te atraerán tanto las palabras. Entrevista a Artyom Sobolev. Me pregunto si esta chica astuta logrará sacarle alguna revelación. ¿Qué revelaciones necesitas? No solo es un buen portero. Para hacerlo más atractivo, debe confesar su sadomasoquismo y canibalismo. Hablas no como periodista, sino como contable de la oficina de vivienda. Sabes perfectamente lo que necesita la gente. Si las gaviotas agarran basura, ¿por qué alimentarlas con croissants? Hablo como periodista que quiere hacer bien su trabajo. Los periodistas están acostumbrados a alimentar a los lectores con todo tipo de chismes. Luego se sorprenden de por qué no perciben nada más que suciedad. Aquellos que leen sobre los ideales y sin pecado compran la vida de los santos, no revistas brillantes. No te enojes, querida. ¿Quieres que lo apague? No, mira, y aquí vemos que en el campo de visión apareció Artyom Sobolev. Artyom, hola. Díganos, por favor, ¿por qué siempre asiste a este tipo de fiestas solo?
No soy amante de las fiestas sociales. Algunas de ellas las visito solo para no ofender a mis amigos. Pero aún así, ¿por qué estás solo? ¿Acaso no tiene una amiga cercana o un amigo? Sí, tengo una amiga cercana, pero me resulta más agradable comunicarme con ella en un ambiente más tranquilo. Espero haber respondido a su pregunta. Un momento, un momento. ¿Es cierto, dígame, es cierto que ya está decidido su traslado a Milán? Sí, es verdad. Reportaje exclusivo para el programa Toda la Verdad sobre las Estrellas. Ahora el famoso futbolista Artyom Sobolev nombrará públicamente por primera vez el club en el que jugará la próxima temporada e incluso, posiblemente, mencionará la suma de la transferencia. Así que... Ja zaявляю публично, что rechacé la oferta del club italiano y me quedo jugando en el equipo de mi ciudad natal. Oh, pues ¿cómo que por qué? Lo siento, sin comentarios. Espere, no lo dejaremos ir así nomás. Y su padre es el conocido político Yuri Sobolev. ¿Cómo reaccionó él a su decisión? Después de todo, ha hecho tanto por su carrera. Sí, tuve suerte. Crecí en una familia que tenía oportunidades para desarrollar mi talento. Mis padres me dieron una oportunidad, pero el éxito lo logré con mi trabajo. Lo mismo les deseo a ustedes. Adiós. Aquí está Artyom Sobolev, el futbolista que hoy ante nuestros ojos rechazó una tentadora oferta de un famoso club italiano. No cambien de canal, les espera otra dosis de sensaciones. Él es genial, la puso en su lugar rápidamente. No me fío de su cara seria. Mi instinto periodístico lo siente. Algo hay ahí. ¿De verdad te gusta? Nada mal. Simpático, pero de ninguna manera simpático. Simpático. Doy mi cabeza a que nadie saca los esqueletos de su armario solo porque el papá Sobolev es un político influyente y claramente ha hecho todo para que nadie se entere de los pecados de su hijo. Hablas como si estuvieras seguro de que él tiene pecados. Por supuesto, todos tienen algo que ocultar. Ahora yo también lo sé. Y ven aquí, vamos. ¿Qué pasa? Nada, se me arruinó el ánimo. Bueno, ¿te molestó que hablara así de Sobolev? No, por supuesto. ¿Qué tiene que ver él aquí? Вот и хорошо. И знаешь, что я подумал? Было бы здорово накануне выборов найти какой-нибудь компромат на сыночка лидера партии. С таким материалом мы бы обошли все другие редакции. ¿Por qué hablas de eso ahora? Bueno, puedes encargarte de este, como tú dices, guapetón. Eres nuestro mejor fotógrafo. Excelente periodista. Soy fotoperiodista. Odio hurgar en trapos sucios. Tú y yo acordamos que como periodista solo hago entrevistas. Solo pensé, si te cae tan bien ese Sobolev, entonces los secretos de su vida personal también te interesarán. Sobolev es un futbolista exitoso, además de soltero. No tiene por qué ocultar su vida personal, a diferencia de ti. Quizás primero deberías resolver tu propia vida personal. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 32. ¿Y cuántos años tiene su novio? Echa, ¿y qué importa? Bueno, creo que tiene 40, 45 años. Sé con certeza que su hija tiene 18. Prometió que cuando ella fuera mayor de edad, dejaría a su familia. Ahora estamos esperando a que esa felicidad nos llegue. ¿Y en qué trabaja tu hermana? Es periodista. Y Marat, él es el editor jefe de la revista donde trabaja Sashka. Por cierto, la revista se llama Marat. ¿Te imaginas qué tipo de idiota hay que ser para nombrar una revista en honor a uno mismo? ¿Y cómo lo imagino?
Querida, ¿cómo estás? ¿Por qué estás callado? ¿Pasó algo? ¿Qué sucedió? ¿Te estás burlando? ¿Por qué tengo que enterarme por un reportaje en la televisión de que te negaste a ir a Italia? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Nika, discutimos este asunto contigo, Equinesh. Hay circunstancias que no me permiten salir del país y tú sabes por qué es. Incluso cuando vamos a otra ciudad para un juego no tengo el corazón tranquilo. ¿Vas a cuidarlo hasta la vejez? ¿Has oído que existen niñeras, cuidadores, residencias de ancianos al final? ¿Por qué todos deben sufrir por él? ¿Pensaste en mí? ¿Por qué suspiras? He esperado esto todo un año. Soñaba con Italia. ¿Entiendes? No puedo irme al extranjero por mucho tiempo. Y tú sabes por qué. Y la conversación ha terminado. Ya tengo suficientes charlas con mi padre. ¿Y sabes por qué pasa todo esto? Porque les mientes a los periodistas, a los cercanos, a todos les mientes. Y tu vida se ha convertido en un engaño total. Ni siquiera piensas en lo que sucederá si se descubre este engaño. ¿A dónde vas? Olvidé comprar el medicamento. Pasaré, lo llevaré, regresaré. Y él no podrá arreglárselas sin estas pastillas hasta mañana. ¿Por qué te ocupas de él como una tonta turca? Solo piensas en él. ¿Te importa un comino lo que me pase a mí? ¿Y qué si los periodistas se enteran de esto? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu carrera, tu futuro por él? Te odio. Nada. Aún te arrepentirás de esto. Entonces, ¿quedamos así? No te prometí nada. A mí no me hacen falta tus promesas. Haz lo que tienes que hacer, ¿entendido? ¿No esperas demasiado de mí? No entiendo algo. ¿Es esto un motín en el barco? ¿O aún no hemos llegado a un acuerdo? Voy a pensar qué se puede hacer. Eso es excelente. Vamos, espero noticias tuyas. No me pondré al volante en este estado. ¿Eres un chico o un cobarde? Vamos, me esperan en casa. Vamos, sigamos adelante. Me rescatan en helicóptero, vuelan. Si mi hermana me ve tan borracho, me matará. Можно подумать, твоя сестра такая святая. Podemos llamar a un conductor. ¿Qué conductor? Nos gastamos todo el dinero en el club, ni siquiera tenemos para el metro. ¿Cómo voy a llegar a casa ahora? Está bien, yo lo llevaré. Lo principal es que no te preocupes. Yo puedo con todo. El coche está allí. ¿Te quedarás conmigo? No, tomaré un poco de vino antes de irme. De todas formas, no voy a conducir. Llamaré a un conductor, Sash. ¿Por qué estás enfadado otra vez? ¿Qué clase de noche es esta? Sabes perfectamente que en tu casa siempre estoy como en un campo de minas. Ahora vendrá tu hermanito. Empezará a ser sarcástico y a meterse conmigo. Aún di que te apresuras a casa porque le tienes miedo a Romka. Es una de las razones. ¿No quieres preguntarte por qué él te trata así? Es un niño caprichoso y mimado que considera a su hermana como su propiedad, por eso está celoso.
Y quizás él simplemente se preocupa por su hermana, que a sus 32 años no puede formar una familia normal y sale con un hombre casado. ¿Qué te pasa hoy? ¿Una familia normal? ¿Y qué es una familia normal? Un sello en el pasaporte. Y un marido que se queda en casa, bebe cerveza y ve fútbol. ¿Es esa la vida que quieres? ¿Y qué? Tú mismo decías que querías que estuviéramos siempre juntos, que estabas cansado de las mentiras constantes. ¿Qué tiene que ver el sello en el pasaporte y el fútbol? Explícame, ¿a qué viene toda esta conversación? Quiero que entiendas cuánto me ha cansado todo esto, que me da vergüenza que engañes a tu esposa por mí. Me atormenta la conciencia, ¿entiendes? Sobre la conciencia en otra ocasión. Sakitoto, ¿en qué otro momento? Espera, ¿cuánto tiempo va a continuar toda esta mentira? No entiendes cuánto miedo tengo cada vez de que me llame tu esposa y diga, deja en paz a mi marido. Hablaremos cuando te calmes. Ahora tengo que irme. No, no te irás a ninguna parte hasta que terminemos de hablar. Nos ahorraremos estos escándalos desagradables. Ya tengo suficientes en casa. Hasta mañana. Vamos, siéntate ya. Es sorprendente que aún recuerdes tu dirección. Y el teléfono de la hermana. Pero por ahora no te apresures a dármelo. Te lo di para un caso extremo. Vamos, vámonos. Ahora, un segundito. ¿Cuánto más? Vamos. Podrías hacerlo tú mismo. Oh, Dios mío. Hola, ¿todavía no duermes? Te espero. ¿Para qué? Te quiero hablar. ¿No puede esta conversación esperar hasta la mañana? No, porque ya no puedo más así. Oh, estás borracha. Y si es así, que debo de alguna manera amenizar la espera interminable. ¿Y no quieres decirme dónde has estado? ¿Y en el trabajo dónde más podría estar? No es verdad, llamé y me dijeron que te fuiste a las 8 de la noche. Escucha, para tu información, el trabajo de un jefe de redacción no se reduce a estar sentado en la oficina. También debo asistir a eventos sociales, fiestas, es parte de mi trabajo. ¿Y por qué no puedes asistir a esos eventos sociales, fiestas, junto con tu esposa? Ah, claro, para eso tienes otra acompañante. ¡Basta! Estoy cansado. He trabajado todo el día como un condenado. ¿Qué derecho tienes a gritarme así? ¿Por qué últimamente vuelves del trabajo siendo una persona completamente diferente? ¿A dónde se ha ido todo eso? Estoy harto. Me voy a dormir. Sí, mamá, ya voy. Pronto estaré allí. ¿No sabes qué puede querer? Lo mismo de siempre. Me considero un chico de los recados. Político de mierda. Lo siento, papá. Espera, hijito. Aún vas a bailar para mí. ¿Dijo algo Pavel Ivanovich? Nada de esto importa. ¡Mira la carretera! ¡Basta! ¡Quede!
Caray, ahora Sashka seguro me va a arrancar la cabeza. ¡Cállate de una vez con tu Sashka, idiota desgraciado! Caramba, vaya lío en el que nos metimos. Julia, lo principal es que no tengas miedo. Quizás todo se solucione. ¿Qué hace? Quita las manos. ¡Déjenme ir! No toques a la chica. Por favor, se lo ruego, déjenme ir. No he hecho nada. Les ruego, yo no tengo nada que ver. Déjenme ir. Yo le dije, no conduzcas borracho, pero no me escuchó. No escuchaste entonces. Dame los documentos. Oye, déjame en paz. ¿Dónde están tus documentos? No tengo ningún... Dijes, ¿dónde están tus documentos? No tengo ningún derecho. ¿Por qué estás tan atrevido, Quizás el coche no es tuyo. ¿Cortaste un coche en algún lugar? Puede que no sea mía. ¿Qué te importa? ¿Por qué eres tan atrevido? ¿Entiendes con quién te has metido? Если вы меня не отпустите, я позвоню своему папе, и у вас будут очень большие неприятности. Al papá, entonces. A ver, asústame aún más. Dime que tu papá es el fiscal general o el jefe del SBU. No, mi papá es el editor jefe de la revista Marat. ¿La conocen? Esa en la que escriben sobre todo tipo de personas famosas. Y él tiene conexiones muy grandes. Y mi abuelo... Espera yo a contarme sobre tus parientes. Parece que con tu papá ya tengo suficiente. Déjalo o lo vas a arruinar. Aquí encontré el permiso de circulación en la guantera a nombre de Alexander Belichko, ¿no? ¿Quién es esa? No es asunto tuyo. Prensa sensacionalista, entonces. Bueno, súbete a mi coche, hablemos. A la chica la llevaré yo mismo a su papá y ustedes lleven al chico al hospital e informen a sus familiares. Pavel Ivanovich puede llamar a la policía, que hagan un informe. Nos las arreglaremos sin la policía. Haz lo que dije. Vamos. Sí, eso, considera que tuviste suerte. A propósito, Vadim, ve al coche. Entendí lo de tu papá. Uy, ¿quiénes son los padres de tu amigo? Él no es mi amigo y no tiene padres. Qué conmovido estoy. La pobre huérfana borracha destrozó el coche caro del tío. Ahora voy a llorar. No le miento, de verdad. Él vive con su hermana. Y si hubiera sabido quién era ella, nunca habría salido con ese idiota. ¿Y quién es su hermana? La amante de mi padre. Hoy mismo me enteré de eso. Vaya giro. Alexandra Belichko. Entonces es su coche. Probablemente. Pero él me dijo que este era su coche. A mis 16 años podría contar cosas aún más sorprendentes. Mamá, ¿sabes algo sobre la revista Marat y su editor en jefe? Es un personaje famoso, la revista lo nombró con su nombre. Pero él no representa nada, pero de joven se casó con Inga, la hija de... ¿Recuerdas? En tiempos de la Unión había un tal Frolkin, presidente del Consejo de Ministros. Bueno, recuerdo. Bueno, así es su hija. Ella era una cantante. Bueno, no se puede decir que supiera cantar, pero papá invirtió mucho dinero en ella. Cantando calzones. Entendido. Vash, no hace falta. Mamá, pero ahora se llama así. Es un término nuevo. Bueno, entonces ella cantó en el escenario, bailó, y cuando quitaron a su papá, todos también se olvidaron de ella. Escucha, ¿y quién financia la revista Mirot? ¿Estás bromeando? Claro, Frolkin, no hay dónde gastar el dinero. Entonces nuestro respetado Marat está gastando el dinero de su suegro. Entiendo. Señorita, ¿a dónde va? Señorita, regrese. No puede ir allí. Me va a arrancar.
llamaron, dijeron que tuviste un accidente. Casi me vuelvo loca. Sasha, perdóname, por favor. No lo volveré a hacer nunca más. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Cuéntame, ¿qué pasó? He chocado tu coche. Lo sé, vi el coche. ¿Qué tal la cabeza? ¿Duele mucho? Los médicos dicen conmoción cerebral y corte en la ceja. Nada, viviré. Solo que... ¿Atropellaste a alguien? ¿Alguien más resultó herido? Cálmate, nadie resultó herido. Algún otro coche lo golpeé bastante. Qué susto. Pensé en lo peor. No te preocupes. Arreglaremos el coche. Sasha, no era un coche cualquiera. Había un tipo mafioso con palancas, un tipo serio. ¿No lo denunciaron a la policía? Nada. Yo me encargaré. Lo importante es que estás vivo. Marat, qué bueno que viniste. No pude hacer nada. Bueno, un hombre irrumpió primero en la redacción y luego en tu oficina. Traté de explicarle que no estabas, pero no quiso escuchar. Todo está bien, me encargaré. ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién es usted? ¿Llama a seguridad? Murat Kenrikovic. Creo que se ha precipitado con respecto a la seguridad. Vine a hablar con usted amistosamente sobre sus problemas familiares y sobre cómo se pueden resolver amigablemente. Repito mi pregunta. ¿Quién es usted y qué hace aquí? No entiendo. Vine por un asunto personal. En su editorial trabaja Alexandra Velichko. ¿No me equivoco? Bueno, supongamos. ¿De qué está? Parece que tienes una relación especial con ella. No entiendo a qué insinúa. Usted, según tengo entendido, valora mucho los servicios de Alexandra Velichko. ¿Sí? Ella es una buena reportera y una excelente fotógrafa. O paparazzi, entonces. Sasha es una excelente profesional en su campo. Así que tu reportera se metió en problemas esta noche. Bueno, más bien su hermano la metió en problemas muy serios. ¿Acaso no te importa su futuro? ¿O me equivoco? En la medida de lo posible, cuidamos de todos nuestros empleados. Ну вот и отлично. Я так и думал. Buenos días. Pensé que estabas en el trabajo. No fui, decidí quedarme contigo. Lamento mucho haber chocado tu coche. ¿Qué? ¿Sabes cómo me preocupé cuando supe del accidente? Sasha, no llores, ahora ya está todo bien. Está bien. Conmoción. ¿Te duele la cabeza? Un poco. Perdóname, no lo volveré a hacer. De verdad. Está bien. ¿Vas a desayunar? Estaré. Entonces te estás recuperando, Romka. Perdóname también. Ayer te dije cosas de más. No sé por qué. Entre tú y yo no tenemos a nadie más. No volvamos a hacernos daño nunca más.
Lo principal es que no llores más. No estoy llorando. Pavel Ivanovich no sé para qué necesita esto. Y tampoco quiero saberlo. Pero su deseo de encontrar material comprometedor sobre la familia Sobolev coincide completamente con mis deseos personales. Simplemente no puedo creer que el joven Sobolev sea tan santo como intenta aparentar. Pero... ¿Qué pero? Porque este material debe hacerlo Alexandra Velichko, incluso teniendo en cuenta lo que hizo su hermano Voltus. Puedo asignar esta investigación a quien sea. Tengo muchos reporteros talentosos trabajando en mi revista. Pero es que precisamente esta dama ahora es mi deudora. ¿No está claro? Sí, la conozco. No querrá, se negará rotundamente. Es inútil incluso intentarlo. Bueno, entonces, quizás intente convencerla. Sí, escucho. No nos conocemos, todavía, pero esta noche tuve la suerte de conocer a su hermano. Pero él no tuvo suerte, se golpeó la cabeza. Parece que no es nada serio, pero podría tener problemas muy grandes. Espero que entienda de qué hablo. ¿Qué quieres? Hemos calculado. La reparación del coche costará $10.000. Si no puedes darme ese dinero pronto, la suma se duplicará. Nada motiva tanto como entender que te han puesto en la lista. Espero que ahora te sea más fácil llegar a un acuerdo con ella. Con este enfoque, pocos podrán negarse. ¿Y por qué decidió que a mí y a Alexandra nos une alguna relación? Se lo contó su hermano. Если я что говорю, то знаю. Жену обманывать нехорошо, тем более дочку человека, который за все это заплатил. Ты же очень дорожишь своим журналом. Мне нужен компромат на Соболева. Откопайте все, что есть и чего нет, и займется этим твоя лучшая сотрудница. ¿De dónde tienen tu número de teléfono? Sasha, no les dije nada, te lo juro. ¿Está bien? ¿A dónde vas? Al trabajo. Necesito consultar con Marat. No hace falta. Nosotros mismos pensaremos en algo. Ya lo has pensado. Aparte de Marat, nadie más puede ayudarnos. Eso es todo. Pues acude a la policía, di que te están chantajeando. Mosto, ¿entiendes lo que estás proponiendo? Romka no tiene licencia de conducir. Estaba borracho al volante. ¿Quieres que lo lleven a los tribunales? Lo expulsaron del instituto. Lo enviaron al ejército. Я ничего не хочу. Но по поводу твоего братца я предупреждал. Его поведение... Basta. No sé qué hacer. Quizás enviarlo con su tía por un tiempo. ¿Qué quieres de mí? Quiero pagarle a esos bandidos para que nos dejen en paz. Por supuesto, tendrás que pagar. No tienes otra opción. ¿Dónde puedo encontrar ese dinero? Vende el coche. Aunque está golpeado, por lo que entiendo, funciona. ¿Sabes que el coche está financiado? No puedo venderlo. ¿Cómo puedo ayudarte? Préstame esa cantidad. ¿Te has vuelto loca? ¿De dónde voy a sacar $10.000? No sé. Tu esposa tiene un padre rico. Inventa algo. Olvídate de pensar en el suegro. Tengo una opción. Habla. Hoy, precisamente por la mañana, se acercaron a mí unos clientes importantes. Necesitan hacer un reportaje. ¿Cuál? Estoy lista para aceptar cualquier trabajo. ¿Puedes encontrar información comprometedora sobre el futbolista Artyom Sobolev? ¿Cómo no te da vergüenza? Ya lo discutimos. Sasha, yo no puse a tu hermano idiota borracho al volante. Cliente, dices, escucha, quizás eres tú quien decidió aprovechar la situación y presionarme para que hiciera un compromiso contra Sobolev. ¿Pero de qué hablas? Yo solo quiero ayudarte. Veo cómo me ayudas.
Sasha, cálmate, por favor. Un par de días de trabajo productivo y todos tus problemas estarán resueltos. Y si además una sombra de escándalo cae sobre Sobolev padre, puedes considerar que has sacado el boleto de la suerte. Quizás incluso te alcance para reparar el coche. Y yo pensaba que me amabas. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. Está bien. ¿Quieres un compromiso? Tendrás un compromiso sobre Sobolev. ¿Sobre quién más? Habla. ¿Quizás sobre el papá? Solo no hagas de esto una tragedia, ¿de acuerdo? Bien, ve a trabajar, desde hoy estás en un viaje de negocios y puedes dedicarte exclusivamente al material sobre Sobolev. Espero noticias. La primera noticia. Nuestra relación ha terminado. Hola, soy Velichko. Necesito tu ayuda urgentemente. ¿Podrías enviarme el horario de entrenamientos del futbolista Sobolev? Vamos, 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 chicos. Otro corredor va a correr. A la mierda. Aparto a todos de los juegos. Artem, comente su rechazo a la transferencia al club italiano. Sin comentarios, cuéntenos cómo reaccionó su padre a esta decisión. Cuéntenos, estamos interesados. Nuestros lectores tienen derecho a saber. Lo siento, no tengo tiempo. ¿Cuáles son sus planes futuros? Artem. ¿Puedo preguntarle? Sí, claro, se puede. ¿Juegas al fútbol? Sí. Bien hecho. Sigan jugando. Así, así.
Marat, ¿por qué llamas? Casi lo arruinas todo. Sí, creo que encontré algo interesante. Artyom Sobolev se comporta de manera extraña, diría intrigante. Sí, tal vez tenías razón sobre la vida secreta. ¿Y qué hago yo? Estoy tratando de averiguarlo todo. No, ¿qué dices? Afuera está encantador. Me sentaré un poco, respiraré y volveré a la casa. ¿Qué es esto? Coordenadas detenidas. ¿Tienes? ¿Algo pasó? Es mejor que regreses a la casa. ¿Qué? Tu pasión no contesta el teléfono, ¿verdad? No inventes. Llamo al trabajo y al parecer necesito regresar urgentemente. ¿Por qué mientes? ¿Acaso no entiendo a dónde vas? Marat, quizás ha llegado el momento de finalmente decirme toda la verdad. Inga, no inventes y vamos a evitar esas escenas desagradables. Iré contigo. Y yo volveré pronto. Otra vez hiciste llorar a mamá. Hablaremos en otra ocasión. Cuando mi hija sea mayor de edad, me iré de la familia. Te lo prometo, querida. Querías preguntar cómo lo sé. Todos tienen secretos. Tú tienes los tuyos. Yo tengo los míos. Sin pues inmediatamente. Y que nunca más vuelva a oír eso de ti. Ve. Solo que no te ofendas si se lo digo a mamá de inmediato. O mejor aún, al abuelo. Veremos qué dice él. Hola, Rom, ¿cómo estás? Estoy contento de que llamaste. Estaba tan preocupado. Pensaba que no querrías hablar conmigo. Perdóname por lo que pasó. Ni yo mismo sé por qué me emborraché tanto. Un tonto, en una palabra. Oh, vamos, ¿a quién no le pasa? No, antes no me había pasado esto. ¿Cómo estás? La cabeza, claro, duele un poco. Y hay un corte en las cejas, pero no es nada grave. ¿Estás en el hospital o en casa? Estoy en casa de mi tía fuera de la ciudad. Sashka me trajo aquí porque las cosas se pusieron mal. Esos hombres, bueno, a los que les choqué el coche, empezaron a amenazarnos, a exigir dinero. ¿De dónde sacaremos $10,000? Adiós, besos. Idiota. ¿Y Sashka sabe que fumas? Todavía no.
Tú amas tanto el fútbol. ¿Crees que tu Sobolev también fuma? Deberías tener compasión por tu hermana. Ella hace todo por ti y tú solo creas problemas. A casa y otra cosa, nada de invitados. Sashka pidió que nadie supiera dónde estás y qué haces. Sabrás. Bueno, gracias a Dios estás en casa. Estaba muy preocupado. ¿Qué pasa con tu teléfono? Y de que he estado llamando toda la noche. Sé, quizás ese Sobolev te ha encantado. No escuché cuando llamaste. No te atrevas a tocarme. Como digas. Oh, ya que he venido, quiero ver qué tienes. No toques nada. Yo misma lo mostraré todo. Aquí está Artem Sobolev regresando de la base de entrenamiento. Luego fue al supermercado, hizo compras, se dirigió a su cabaña. Yo caminé por ahí, tomé fotos, luego salió de la casa con las mismas bolsas, se comportaba de manera extraña, se volteaba todo el tiempo. Aquí es donde llegó. ¿Qué dices? Ni siquiera sé qué pensar. Quizás algún pariente. He estudiado la biografía de Artem. Ni su padre ni su madre tenían hermanos. Casi no hay parientes. ¿Y el antiguo entrenador, el maestro de la escuela? ¿Por qué ocultar que él ayuda al entrenador enfermo? Bueno, vamos a razonar lógicamente. Artyom Sobolev visita en secreto a un inválido inmóvil. Le lleva alimentos. ¿Por qué lo cuida? Quizás lo atropelló con el coche y ahora le paga por su silencio. No parece. Bueno, sí. Oye, ¿no será por el que Sobolev rechazó un contrato ventajoso con un club italiano? Todo puede ser. Esto ya es suficiente para hacer un material sensacional. Y luego los detalles se irán revelando. ¿Qué material? Esto es solo una fotografía. No hay ninguna información. Eso es todo. Me pareció que este Artyom Sobolev es una buena persona. No quiero hacerle daño. No quiero escuchar esta tontería. Si no quieres hacerle daño a él, te harás daño a ti misma. ¿O ya encontraste $10.000? Hace una semana ni siquiera sospechaba que eras un canalla. A un verdadero periodista siempre tiene sobre qué escribir. Enciende la fantasía, apaga el cerebro. Necesito este material para la mañana. Quiero incluirlo en el próximo número. No, ya dije no. Ninguna información. ¿Ves? Es solo una persona cercana. Y no quiero escuchar nada. El cliente espera resultados de mí y yo los espero de ti. ¿Me estás chantajeando? Llegué corriendo hacia ti como un loco. Rechazaste la llamada y luego apagaste el teléfono. ¿Me estás ignorando? Lo puse en vibración. Artyom Ilich no se dio cuenta. Tuve que irme. No sé dónde está. Llámame.
Quizás lo dejé en el coche. Espera aquí un minuto. Te lo pido mucho, no salgas a la calle. ¿Y qué te asustó tanto? Seguramente fueron los niños de los vecinos jugando en el jardín. Ya simplemente no quiero que te enfermes. No siempre puedo venir a verte. Además, ahora el equipo tiene un horario de entrenamientos muy apretado. Así que no sé si podré mañana o no. Cálmate. Yo mismo me las arreglo perfectamente. De todos modos, necesitas encontrar a alguna mujer que te ayude con las tareas del hogar. Об этом и речи быть не может. Я не хочу быть обузой. Ты и так столько для меня делаешь. Como digas. Pero de esto hablaremos más. Marat, no está en el coche. Lo he buscado por todas partes. Probablemente lo olvidé en esa casa. ¿Me oyes, Marat? Y se fue. Está bien. Со своими проблемами сама разберусь. Pavel Ivanovich, necesito mucho su ayuda. Estamos en el mismo barco. Niña mía, nosotros estamos en mares diferentes. Da gracias que no le conté a tu padre sobre tus andanzas nocturnas. Así que aquí termina mi ayuda. Adiós. Para acá. Au. Extraño. Y yo pensaba que te caía bien. Por ejemplo, tú me gustaste mucho en cuanto te vi. ¿Qué me estás coqueteando? ¿Tienes siquiera 18 años? Sí, aquí está mi mayoría de edad. Escucha, niña mía. Dijiste que tenías alguna información interesante para mí. Si exageraste un poco y decidiste contarme sobre tus problemas de chicas, pues que sepas, tíos como yo resuelven problemas por mucho dinero. Así que es mejor que busques ayuda de chicos de tu edad. Vasya, oye, acompaña a la niña hasta el metro. Relájate. ¿Y de dónde sacaste tanta confianza? Tu papá no es tan atrevido. Yo salí a mi abuelo por parte de madre. Él, por cierto, me enseñó a jugar al billar. ¿Te vas a acostar a dormir? Aún no, necesito terminar algo. Tú acuéstate. Buenas noches, querida. Bueno, como quieras. Pavel Ivanovich, ¿entonces me ayudará? ¿Qué tienes ahí? Voy a echar un vistazo. Me parece que esta periodista Alexandra Belichko intenta engañarlos.
¿De qué hablas? Creo que ella no tiene intención de escribir el material que usted encargó a su padre, ni de devolverle el dinero. Dilo todo de una vez. Si no, no me pongas nervioso. Bien, Velichko escondió a su hermano en la casa de campo. Su padre le estuvo llamando todo el día de ayer y no pudo comunicarse. Y luego se fue corriendo hacia ella. ¿Y si deciden huir juntos? Эта стерва может разрушить нашу семью, если моя мать узнает, Павел Иванович. Я не знаю, что будет, она и так еле держится. А что, если он уйдет? Мать бросит, меня бросит, а эта дрянь будет припеваючи жить с моим отцом. Долго и счастливо. Felizmente dudo. Pavel Ivanovich, por favor, ¿me ayudará? Yo más bien castigaré a aquellos que intentan engañarme. ¿Es esto lo que buscas? Devuélvanlo. Dame la cámara. ¡Devuélvanlo! Señorita, usted ha entrado ilegalmente en propiedad privada. Ahora llamaré a la policía. Saben, devuélvanmelo. ¡Ah, suéltenme! Y después de tu ¿te gusta entrometerte en la vida personal? Pues adelante. Bueno, Mr. Bijou, me estabas espiando. Entonces ven a ver cómo vivimos. Seguro pensabas en lo que hay dentro. ¡Suelta! ¡Manos! ¿Y? ¿Entienden que acaban de violar la ley? Secuestraron a una persona. No he secuestrado a nadie. Ustedes mismos vinieron aquí sin invitación. No tienes derecho. Sick, cierra la boca o empiezas. Te pego con cinta adhesiva. ¿Por qué te has alarmado tanto? Eres de esa persona en la silla de ruedas, ¿verdad? Tienes miedo de que alguien se entere de su existencia. Tienes tanto miedo que estás dispuesto a violar la ley. Inútil. De todos modos, pronto todos sabrán tu secreto. ¿Y qué? Es inútil. De todas formas, tengo una copia de la fotografía en mi computadora. Para utilizar su computadora, necesita salir de aquí. Y eso no va a suceder. Me van a buscar. ¿De verdad creen que a alguien se le ocurrirá buscarlos aquí? Por supuesto, a mi editor en jefe. Él sabe en qué material estoy trabajando. Él vio esas fotografías que acabas de eliminar. Perfecto. También me ocuparé de su editor en jefe. Y usted, por ahora, quédese aquí. ¡Devuélvame las llaves!
¡No tiene derecho! ¿Me oye? ¡Devuélvalas! Eso ya lo he escuchado. ¿Se está repitiendo? ¿Quién es esta chica? ¿Por qué la encerraste? Это та девица, которая ошивалась вчера у нас в саду. Журналистка. ¡Déjenme ir! ¡Van a pagar por esto! Eso lo veremos. ¿Quién responderá por qué? ¿Qué piensas hacer? ¿Por qué la trajiste a la casa? Papá, ella quiere hacerte daño. A ti y a mí. Papá, te lo pido mucho. Ve a tu habitación y toma tus medicinas. Ya es hora. No quiero que vuelvas a tener un ataque. ¿Qué estás haciendo? Déjala salir. ¿No se golpeó? No es asunto tuyo. No toques mis cosas. No te di permiso para tocarlas. Teo, qué cosa tan valiosa. Qué previsor fue llevar consigo lo más valioso en el viaje. Ahora no me preocuparé de que no tenga un cepillo de dientes y un pijama. Te juro por Dios que en cuanto salga de aquí, descubriré lo que estás ocultando. Definitivamente publicaré un artículo sobre esto. ¿Y quién le dijo que saldría de aquí? Puede gritar hasta quedarse afónico, pero nadie le escuchará. Igual no podrán abrir las ventanas. Как-нибудь руки я вам развяжу и даже принесу вам воды. ¿Y qué puede significar todo esto? En этом и заключается вся интрига. Но я пока не понимаю, что это за мужик. Lo siento. ¿Es usted? ¿Dónde está la oficina de su editor jefe? Más adelante por el pasillo. Solo que ahora está ocupado. Tendrá que posponer todos sus asuntos. Nos alegra darle la bienvenida a Artyom a nuestra redacción. Buenas tardes. No es mutuo. Vine para advertirle directamente a usted y a su revista amarilla que no se metan en mi vida personal. Artem, ¿de qué estás hablando? No nos hemos involucrado en nada. ¿Fuiste tú quien envió a la periodista Alexandra Velichko a espiarme? Artem, con todo respeto, pero no entiendo a qué se refiere. Dios no lo quiera. Que aparezcan aunque sea algunas insinuaciones en la prensa. ¿Insinuaciones? ¿Sobre qué? ¿Qué le preocupa tanto? Me preocupan las fotografías que ella tomó en un lugar donde no tenía derecho a estar. Si aparecen en la prensa, ustedes me responderán por eso. Los llevaré a los tribunales. ¿Qué amenazas son esas, Artyom? Espere, así que así. Mañana este material debe estar en el número, hoy la versión, en internet, mañana impresa en la primera plana. ¿Entendido? Todavía no entiendo qué significa todo esto, pero creo que hemos desenterrado una verdadera bomba. ¿Y estás seguro de que esta bomba no explotará en nuestras manos? Me sorprendes. Y puedes firmar los materiales con el nombre de Alexandra Velichko y nos llevaremos los laureles de nuestro mejor periodista. ¿Quién eres?
No tenga miedo, él no le hará nada. Espero que su problema se resuelva pronto. Ustedes dos están locos. Es una locura. No, Artyom es una persona muy buena, pero usted, ¿por qué se metió donde no le pidieron? Esto será una sensación barata para los periodistas y para alguien esto puede convertirse en una verdadera tragedia. ¿De qué estás hablando? Lo he dicho todo. Espero que me haya escuchado. ¿Se va? ¡Espere! ¿Puede abrir la puerta, oye? ¡Abra, se lo pido! ¿No tienes nada que hacer? Vamos a pelar papas. Tía Olga, no puedo comunicarme con Sasha. Ella prometió venir por la mañana y ni respuesta ni saludo. En el teléfono de casa hay tonos largos y el móvil está apagado. ¿Y qué? ¿Qué te has metido en la cabeza? Puede que la hayan secuestrado o algo peor. Debo regresar a la ciudad para averiguar qué le pasó. ¿Sabes qué le prometí? A Sasha, que no te dejaría ni un paso. Así que así será. Vamos, ocúpate de algo. Serdek, bien hecho. ¿Estás aquí? Excelente. ¿Estoy hablando contigo o con quién? Sí, entrenador, le escucho atentamente. Artem, explícame, por favor. ¿Qué te pasa? Rechazaste la oferta de los italianos sin explicar bien de qué se trata. Quizás ya no te interesa el juego. Júzgalo tú mismo, da esa impresión. Siempre llegas tarde al entrenamiento. Estás distraído. ¿Te ha pasado algo? No ha pasado nada, solo estoy cansado. Pues entonces concéntrate. ¿Qué piensas? ¿Que los chicos no están cansados? Por cierto, todo el equipo depende de ti. Y me cuentas, como una señorita de primavera, que estás cansado. Por cierto, se han creado todas las condiciones para ti. Estás en una posición especial. Los chicos tienen un régimen, una dieta. Después del entrenamiento en la base, no ven a sus familiares durante meses. Tú vives como quieres. ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde está el esfuerzo? En una posición especial. ¿Y tú quieres decir que no? Entonces así, o terminas con todos estos trucos, o en el juego para el equipo nacional pongo al segundo portero. Pongan a quien quieran, hace tiempo que deberían haberlo hecho. Pronto cumpliré 30, ya es hora de jubilarme. Bueno, en mi opinión, no está mal. Y lo principal es que atrae la atención de inmediato. Todo como querías. ¿Lanzar? Un minuto. Hola, Pavel Ivanovich. Hola, soy Marat. ¿No es tarde? ¿Tiene un minuto? Habla. ¿Qué tienes ahí? Bueno, está bien. Lánzalo. No voy a mirar nada. ¿Para qué demonios lo necesito? Pasha, no te enfades delante de mí. Eres nuestro experto en escándalos. Ahí tienes, adelante. ¡Vamos! ¿Es esto lo que pienso? ¿Funcionó? Sí, promete una sensación. Solo no compres toda la tirada, deja algo para Sobolev padre. Espero que esto le impacte. Hola. Hola. ¿Tienes hambre? ¿Te caliento la cena? No, todo está bien. Anya, te lo pido, solo no te ofendas. Hoy pasaré la noche allí. Bueno, simplemente es necesario. ¿Por qué?
Toma, mira. Sabía que tarde o temprano todo esto terminaría así. ¿Cómo lo logró? Le quité todo. Entonces los materiales estaban con él. Aneka, necesitas ir a casa ahora mismo. Artem, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres deshacerte de mí? Solo quiero protegerte del periodista, eso es todo. Mañana aquí comenzará algo grande. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Apagarás el teléfono y esconderás la cabeza en la arena? No, Artyom, así no va a funcionar. Tu secreto ha llegado a su fin. ¿Cómo no entiendes? Necesitas ir volando a ver a Yuri Petrovich y confesarle todo. Juntos podrán hacer algo. No le conviene que toda la verdad salga a la luz, Artyom. Le haces falta, especialmente ahora. Nika, te lo pido mucho, vete a casa. ¿De acuerdo? ¡Julia! Papá no dijo cuándo estará en casa. No puedo comunicarme con él. Mamá, no te preocupes. Te prometo que papá dejará de quedarse hasta tarde en el trabajo. Hablaré con él. Entiendes, cariño. Me parece que ya no le hago falta. Mamá, no digas tonterías. Papá te quiere. Pronto todo será como antes. Vendrá temprano del trabajo, nos llevará a restaurantes, al cine. Ya verás, así será. ¿Sabes por qué? ¿Mamá? Porque eres la mejor, la más amable, la más hermosa. Y te quiero mucho, más que a nadie en el mundo. Ven aquí, no te preocupes, él vendrá pronto. ¿Qué piensas hacer? ¡Basta! ¡Yo no! Bueno, ¿estás contenta, maldita periodista amarillista? ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Qué te he hecho? Espere, explíqueme qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Todo Internet está lleno de tus fotos. Un misterioso desconocido en la vida del famoso portero. ¿A quién protege Artyom Sobolev? ¿De quién es obra esto? Le juro, no entregué nada. La revista, las fotografías estaban en mi cámara, en la computadora portátil. Usted mismo las borró. Deja de mentir, que debajo de las fotografías está tu nombre, Alexandra Velichko, ¿o no eres tú? Eso no puede ser, se lo juro. No entregué nada. ¿Sabes de qué me arrepiento más ahora? De que seas mujer. Si fueras hombre, te habría dado un puñetazo. Espere, explíqueme por qué no se podían publicar. Quizás pueda ayudar de alguna manera. Tengo una buena relación con el editor principal. Escribiremos una retractación, diremos que fue Photoshop. Explíqueme, por favor, hable conmigo. No, ya no puedes arreglar nada. Arruinaste mi vida, ¿lo entiendes? ¡Maldita!
Y también a otras noticias. Ayer por la noche aparecieron en internet fotografías del famoso futbolista Artyom Sobolev, con un desconocido en una silla de ruedas, a quien le entregamos el amado fútbol legendario, según afirmaron nuestros colegas de la redacción deportiva. Buenos días. Buenos días, Yuri Petrovich. Aquí están hablando de su Artemio. ¿Y quién es ese con él? ¿Quién es ese hombre? ¿Lo conoce? Es él. No, Yotale, nuestro equipo intentarán entrevistar a los involucrados en esta historia. 21:00. Bueno, vamos. ¿Qué café ni qué demonios? Artem, así no se puede más. Ya ha llamado como 10 veces. Hay que contestar y decirle algo. ¿Qué le diré? Inventaré otra mentira. Entonces, hay que decir la verdad, al fin y al cabo. Yuri Petrovich no es tu enemigo. ¿Quieres que hable con él? No, de ninguna manera. No tenemos derecho a hacerlo. Por la memoria de mamá lo juré. ¿Entiendes? Estrangularé a esa criatura. Artem, ¿quieres llevarme a un infarto? El secuestro es un delito procesable. Seguramente ya lo están buscando. ¿Y si sus familiares lo denuncian a la policía? ¿Y si la policía la encuentra aquí? Me da igual. Artem, escúchame. La chica estaba haciendo su trabajo y por eso le pagan. Ella no sabía que estaba causando problemas a alguien. Nosotros mismos nos metimos en un lío. Tarde o temprano debía abrirse contigo. Me duele ver que te comportas como un bandido. Es Trainer. Al menos habla con él. Sí, está bien. Lo intentaré, sí. ¿Qué pasa ahí? Sí. La dirección me llama a su despacho. Tema, no hagas tonterías. Basta. ¿Dónde está Sumarat? En su lugar. ¿Qué es esto? ¿Y cuál es el problema, Pavel Ivanovich? ¿Con qué no estás satisfecho? ¿Dónde está tu maldita periodista? La necesito inmediatamente. No puedo comunicarme con ella desde hace 2 días. ¿Qué pasó? Es la casa que está en su foto. ¿Sabes dónde está? Sí, no tengo idea. ¿Puede finalmente explicarme qué está pasando? Lo que pasa es que si no detienes inmediatamente esta histeria en la prensa, te destruiré. Pavel Ivanovich, pero si usted mismo lo quiso. Le llamé ayer, pregunté si publicar o no. Usted dio el visto bueno. ¿Qué quiere de mí ahora? Esta avalancha ya no se puede detener. Pues detente y haz un gran esfuerzo. No me obligues a hacerte daño. ¡Chicos! ¡Ayuda! ¿Están bien? ¿Me escuchan? Dios mío, ¿qué le pasa? El corazón cruje tan espantosamente. Ahora, respire. No se le ocurra morir. ¿Me oye? Ahora, angina de pecho.
Ahora, respire, por favor. Bueno, ¿se siente mejor? Gracias. ¿Dónde está su teléfono? Llamaré a una ambulancia. Нет. Не надо скорую. Сейчас все пройдет. Здравствуйте. Скажите, не поступала ли к вам девушка Александра Величко? Ясно. Спасибо. Yura. Sí. Noches, lo he pensado todo. No tenemos de qué preocuparnos. Es muy simple. Dmitry Karenin, exportero. Artem descubrió que está confinado a una silla de ruedas y decidió ayudarlo. Bueno, como colega y compañero mayor. ¿Lógico? Lógico. Si después de ese accidente no hubiera a quien ayudar, eso sería lógico. Deja de hacerlo. Creo que solo debemos dejar ir esta situación. Y luego que la prensa se calle. Me encargaré de eso. Últimamente solo haces promesas. ¿Quieres entrar en política? Aquí está tu lugar en mi lista, ¿entendido? Tranquilízate. Te prometo que no habrá más sensaciones. Bien, veré cómo resuelves este problema. Tíralo a la basura. Usted es Verónica. Hola, estoy muy contenta de que haya venido. ¡Hola! ¿Ha considerado mi propuesta? ¿Dará una entrevista para nuestro programa? He pensado, pero sinceramente no estoy satisfecha con todo. Que no está bien. El honorario... Bueno, entonces podemos duplicar la cantidad. El hecho es que, en general, necesito trabajo. Siempre soñé con la televisión. Bueno, eso no es problema en absoluto, más aún con sus datos. Prometo que definitivamente haré algo para usted. Bien, les contaré todo lo que sé y créanme, será una verdadera sensación. Pero entonces su debut en la televisión será excepcionalmente exitoso. ¿Se siente mejor? ¿Está respirando con dificultad? No, nada, estoy bien. Solo necesito tomar una pastilla. Lo traeré. Sí, si no le es difícil. En mi habitación, en el botiquín, hay unas pastillas amarillas en un blister. Parta una y tráigame agua, por favor. Bien, ahora. Creo que sé quién es usted. Dmitry Kalinin. En el pasado, un famoso portero. Me sé de memoria toda la alineación de su equipo. Usted es una leyenda.
Sí, hubo tal hecho en mi biografía. ¿Qué hay de malo o vergonzoso en que Artem Sobolev te ayude? ¿Por qué ocultarlo? Por supuesto, Artyom cometió una gran tontería al encerrarte aquí, pero tenía razones para esta tontería. Ni siquiera puedo imaginar cuáles. No necesita imaginarlo. Alexandra, ¿así se llama usted? Sí. Es mejor que se vaya. No voy a retenerla, a diferencia de Artem. Y tampoco podría. No lo dejaré solo. Llame a sus familiares, que vengan y se queden con usted. Así sucedió, que estoy completamente solo. Entonces llame a Artem, que venga. Está bien. Explícame, por favor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tengo que dejar todos mis asuntos y venir corriendo aquí para hacerte entrar en razón? Eres un buen portero, claro, eso lo entiendo, pero no hay personas insustituibles, ¿lo entiendes? Sí, entiendo. Pero si entiendes, entonces explícame qué está pasando. Tengo problemas de carácter personal. Ayer estabas mortalmente enfermo y hoy tienes problemas personales. ¿Por qué nos estás engañando? Oh, escucha, ya perdimos un montón de dinero por tu transferencia fallida, pero hice la vista gorda, todo quedó atrás. Pero jugar para el club de tu tierra debería ser sagrado para ti. Entiéndelo, ¿lo entiendes o no? Si algo no te gusta, puedes recoger tus cosas e irte. ¿Está claro? Sí, lo siento, necesito responder. Es mutuo que ahora de ninguna manera no. Pues sí, está bien. Pronto estaré allí. He sacado conclusiones de nuestra conversación y no los decepcionaré más. Mañana por la mañana estaré en el entrenamiento. Escúchame, si él sigue con sus payasadas, sácalo del juego. Y me da igual que su papá sea un gran jefe del partido. No voy a soportar esto más. Sí, es él, Dmitry Kalinin. Vaya, resulta que fue un futbolista del que todos se olvidaron hace tiempo. ¿Qué has averiguado sobre él? Un poco. Comenzó aún en tiempos de la Unión. El auge de su carrera deportiva fue a mediados de los años 80. Estuvo 6 años en la portería de la selección y en 1988 lo vendieron junto con la primera ola de legionarios al Juventus. Había una empresa llamada Sovintersport que vendía a nuestros deportistas al extranjero. Entonces, por cierto, junto con Kalinin vendieron a Ibrahim y Safarov, solo que a diferentes clubes. Sí, los futbolistas siempre vivieron bien bajo cualquier régimen. Ajá. Bueno, ¿qué le pasó después a ese Kalinin? Ahí está el problema, que no está claro. Después de que se fue a Italia, en internet no hay ni una mención sobre él. Nada en absoluto. Si no hubiera visto su fotografía, pensaría que hace tiempo que murió. ¿Y
¿Y también sobre la discapacidad? En absoluto nada. Incluso llamé a sus antiguos compañeros de equipo. Se fue del país y desapareció de la vista. Lo único que no deja dudas es que nunca se convirtió en una estrella en Juventus. Así que Nartiom Sobolev y Dmitry Kalinin están hablando. Un exportero y el actual. La estrella de hoy ayuda al ídolo de ayer, que se convirtió en inválido. Pero ¿por qué estas fotos enfurecieron y asustaron tanto a la persona que realmente quería encontrar algo comprometedor sobre Sobolev padre? Sí, aquí hay algo que no cuadra. ¿Y qué? ¿Encontraste a tu paparazzi? Hola, Pavel Ivanovich. Ira, sal. No tengo nada alentador que comunicarle. Ella no ha aparecido y no hay contacto con ella. Hay que averiguar dónde hizo sus fotos. Necesito la dirección. ¿Y dónde se lo voy a conseguir? ¡Intenta! Pavel Ivanovich puede amenazarme todo lo que quiera, pero fue usted quien metió a Sasha en esta historia. Es por su culpa que ahora ella se esconde en algún lugar y tal vez incluso le haya pasado algo. No me montes una escena. Y recuerda que estoy deseando hablar con tu suegro. No sé, quizás revisar su portátil y si hay alguna información. Te refieres a Alexandra Velichko. Tengo las llaves de su apartamento, pero podría estar su hermano allí. Está con toda su tía. Prepárate. Vámonos. Ate y Gunther, estoy harto de sus papeles. Cancelaron el plan de divulgación, pero la escritura no ha disminuido. Escucha, si quieres miel, entonces de una vez con cuchara. Vamos, termina tu redacción, mejor vamos a almorzar. Disculpe, ¿se puede? Vine a presentar una denuncia. Mi hermana ha desaparecido. Creo que la secuestraron. Mire, nos amenazaron. Tome asiento. Ellos extorsionaban dinero y ahora ella ha desaparecido. Y desde ayer no hay contacto con ella. Bien, vamos por partes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu hermana? Describe todos los datos. Dirección, nombres, teléfonos. Vamos, ¿sabes quién los amenazó y por qué? Soy yo el culpable de todo. Normalmente el portátil estaba en la mesa, pero ahora no está. Ya mismo lo veo. No son guiones. Quizás lleva algún tipo de registro en un cuaderno. No, ella siempre guardaba toda su información en formato electrónico. Ajá, entiendo. Pavel Ivanich, llamaron de la oficina. En resumen, la policía está interesada en usted. Ese chico que chocó con nosotros presentó una denuncia. Lo acusa de extorsión y secuestro de su hermana. Se fue sola y decidió echarme a los policías. ¡Qué chica tan poco previsora! Tendré que enseñarle modales.
¿Qué querías? Pronto decidí hablar contigo, pero no contestas el teléfono. En fin, me pasó algo que es simplemente horrible. ¿Entonces querías preguntar algo? ¿Entiendes, Sashka? Desde ayer no hay comunicación. Creo que algo le pasó. Ni siquiera te imaginas cuánto lo lamento por ella. Yul, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes así? Querido mío, Román, escúchame atentamente. No pienso preocuparme por la amante de mi padre, ¿entendido? Y si a esa chica le pasa algo, estaré encantada. ¿Tú? ¿Eres la hija de Marat? Ajá. ¿Así que tú organizaste todo esto? Puedes considerar esto un castigo merecido. ¿Cómo pudiste? Pensé que nosotros... Nosotros con exactitud, nada. Y el hecho de que tu hermana se atrevió a meterse en mí, en nuestra vida, lo lamentará mucho por haberse relacionado con mi padre. Eso te lo prometo. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está Sasha? No tengo idea, pero creo que quienes saben se encargarán de que ella no lo haga pronto. Los meteorólogos informan que hacia el oeste... Sí, Katia, te escucho. No entiendo por qué no puedes transferirles el dinero. La campaña electoral será en cualquier momento y necesito que nuestro valioso equipo de fútbol esté en perfectas condiciones. No entendí. ¿Cómo que las cuentas están vacías? ¿Qué demonios? Está bien, lo averiguaré. Vamos. ¡Maldición! ¿Por qué no contestas el teléfono por tanto tiempo? Ven a mi casa ahora mismo. No quiero escuchar nada. Que estés aquí en 1 hora. Eso es todo, vamos. La presentadora del programa Toda la Verdad sobre las Estrellas encontró y entrevistó a una persona que compartió detalles sensacionales sobre la familia Sobolev. Esta información resultó ser tan impactante que decidimos llamar al nuevo episodio Engaño de por vida. Hoy a las 21 horas no se lo pierdan. Maldición. Es que esto nunca va a terminar. Dmitri, ¿puedo llamar a mis familiares desde su teléfono? Seguramente están muy preocupados. Gracias. Sashka, ¿dónde estás? ¿Te has vuelto loca? ¿A dónde desapareciste? ¿Cuándo vas a venir? No, ni se te ocurra ir a casa. Allí está ese tuyo, Marat. Resulta que él está de acuerdo con ese tipo en el que choqué con el coche. Sí, no estoy inventando nada. Bueno, lo grabé en el teléfono. Ven aquí. Te enviaré el video por correo ahora. Lo comprobarás tú misma. Sí, Romka, yo también te quiero mucho. Adiós. Gracias. Parece que la policía lo está buscando. ¿Entiendo correctamente? Sí, no es tan grave. Romka llamará y dirá que me encontraron. Y que da miedo. ¿Le importa si lo llevo a casa? ¿Qué pasó? Existe un cierto cliente que quiere perjudicar a Sobolev, padre, a través de Artem. Esto tiene algo que ver con usted. No entiendo nada. Esto parece una especie de conspiración.
Sí, de verdad. Regresemos a la casa. Creo que empiezo a entender. Eres mi secretaria de prensa. Deberías haber hecho todo lo posible para que este programa fuera prohibido. ¡Fuera de aquí! ¡Han contratado a idiotas! ¡Maldita sea! ¿Y a quién debo llamar? Alguien es responsable de este horrible episodio. Bueno, Yura, relájate. Ya no puedes cambiar nada. Usted, ¿sabes en qué puede terminar todo esto? Puede ser una catástrofe. Todos esos sabuesos están a medio paso de la persona que lo sabe todo. Escuchas todo sobre ese accidente del que solo tú y yo debíamos saber. Él no sabe nada, créeme. ¿Creerte? ¿De qué manera? Por cierto, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está la pasta que me prometiste? La cuenta está vacía. ¿Por qué callas? Me encargaré del dinero. Ahora vamos a beber y observaremos. Sí, ¿sabes cómo calmarme? Bueno, vamos, sirve. Если вы говорите правду, все это выглядит довольно странно. Артем, привет. También me alegra verte. Si no fuera por Alexandra, no sé qué habría sido de mí. Ella literalmente me salvó la vida. ¿Ahora cómo estás? Нормал. У Дмитрия был серьезный сердечный приступ. Это не шутки, поверьте мне. Моя мама умерла от инфаркта, а все вот так же начиналось, с стенокардией. Ему нужно показаться врачу. No necesito ningún médico. Ya pasó todo. Nosotros mismos lo resolveremos. Y usted, si pudo salir, váyase a casa. Gracias por todo. Artem, debes escuchar a Sasha. Está ocurriendo algo extraño. Sasha, ya se ganó tu confianza. ¿Y qué le has contado? ¿De qué nos enteraremos pronto en su popular revistita? Escuche, ¿cómo puedo demostrar que realmente lamento lo sucedido? Artem, solo escúcheme. Me parece que usted y Dmitri están en grave peligro. ¿Qué pasa? Este es el programa Toda la Verdad sobre las Estrellas. Y ahora tenemos en línea a Verónica Klochko, una persona que sabe todo sobre la vida secreta de la estrella discapacitada Artyom Dovator. ¿Quién es? Nika es mi novia. Te hablé de ella. Con mucho gusto responderé a todas sus preguntas. Más pronto ya. Con nuestro famoso portero Artem Sobolev. Vivimos juntos durante mucho tiempo en una unión libre. Vaya, incluso así. ¿Y por qué se separaron? Por Artem. En el último año creció, Artem ha cambiado mucho. Después de la muerte de su madre, algo se rompió en él. Se ha encerrado mucho en sí mismo y algunas de sus acciones no tienen ninguna lógica. Pero ahora está hablando de rechazar el traspaso a Milán. Esta decisión suya provocó muchos comentarios. Sí, y sobre eso también. Estaba literalmente impactada por esto. ¿Y cómo cree usted que la pérdida de un ser querido cambió tanto el carácter de Artem? Bueno, claro, él estaba preocupado. Pero la razón no es solo la muerte de su madre. Y esta es la tan prometida sensación. Artem hizo bien en deshacerse de ella. ¿Te acuerdas del apellido de esa arpía? Verónica Klochko. Usted estuvo cerca de Artyom Sobolev y seguramente vio la última edición de la revista Marat en la que se publicó esta foto. ¿Quizás sabe quién es esta persona? Bueno, claro, estoy al tanto. Es Dmitri Kalinin, exfutbolista, portero. Artem lo visita todos los días. A veces incluso llama varias veces al día.
por qué se preocupa tanto por Elsa? ¿No? ¿A Artem le conmovió tanto que el que fuera un portero famoso ahora sea un inválido? El hecho es que él está tan perdido por una razón completamente diferente. Artyom lo ocultó de todos, pero Dmitry Kalinin es el verdadero padre de Artyom. Confieso que me has revuelto. Es tan inesperado y garantizas la información que tenías en la cara. Sí, por supuesto. Эта стерва просто бредит. Этого не может быть. Lo siento, Yura, pero no creeré que no sabías nada. En cualquier caso, lo sospechabas. De lo contrario, porque hace 18 años me ordenaste a Cállate, oyes, cállate. Es una mentira descarada, una provocación. Artem, mi hijo. Siéntate y cálmate. Vamos a ver hasta el final. Tal vez escuchemos algo más interesante. Pero todos estábamos seguros de que el padre de tu exnovio es Yuri Petrovich Sobolev, una persona conocida, un político influyente, líder de uno de los partidos. Y él ahora parece también planea postularse para el Parlamento, ya que toda la ciudad está llena de carteles con su imagen. ¿Cómo pudo suceder que el padre de Artem es una persona completamente diferente? ¿Y por qué se ocultó este hecho? ¿A Artem Sobolev lo adoptaron? No, Artyom no fue adoptado. Yuri Petrovich estaba seguro de que Artyom era su hijo. Y todavía lo piensa. Pero la madre... A Artem, ella lo tuvo con Dmitry Kalinin. Así pasa. Artem mismo se enteró de esto hace poco más de un año. Pero ¿por qué no se lo contó de inmediato a Yuri Petrovich, la persona que consideró como su familia toda su vida? Es bien sabido que Yuri Petrovich es compañero de partido del dueño del club para el que juega Artem. Si Sobolev padre descubriera que Artem no es su hijo biológico, quién sabe cómo reaccionaría. ¿Pero intentaste influir en él de alguna manera? Por supuesto lo intenté. Constantemente le rogaba que le contara todo a Yuri Petrovich, toda la verdad. ¿Cómo se puede engañar a una persona que te ha dedicado toda su vida? Pero él no quería ni escucharme. Después de eso se separaron y seguir viviendo en la mentira se volvió imposible. Кто бы мог подумать, что в таком благополучном семействе, как Соболевых, хранится столько тайн. Вероника, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам. Я представляю, насколько это было сложно. Вы согласитесь на столько откровенное интервью. Но вы правильно поступили, потому что наш зритель имеет право знать всю правду о своих кумирах, какой бы шокирующей она ни была. Este fue el programa Toda la verdad sobre las estrellas. Nos vemos en el próximo episodio. Это все неправда. Я скрывал это не для собственной выгоды. Ты меня об этом попросила. Мама, она не хотела, чтобы он узнал о ее обмане. ¿Por qué guardas silencio? Ah, ¿no me crees? ¿Piensas que necesito su protección? Estoy harto de todo esto. Sí. Ni siquiera se me ocurrió sospechar de ti por interés. Solo pienso en lo doloroso que será para esa persona. Descubrir que el hijo no es su hijo, que la mujer amada le ha mentido toda la vida. Y enterarse así por las crónicas sociales. Bueno, ¿contenta? Tú iniciaste todo esto. ¿Cuánto te pagaron por esas fotos? ¿Realmente valen toda esta suciedad? Ella encontró a algún imbécil y se anda con él. ¡Uf! ¡Ah, zorra! Toda la vida me ha estado engañando. Que ambos sean malditos. Dime, ¿qué hago? Es una vergüenza. Ahora todos se van a reír de mí. ¡Ah! Señalarme con el dedo. ¡Cornudo! ¡Idiota!
Todos deben pagar por mi vergüenza. Todos sin excepción. ¿Oyes? Si los periodistas siguen investigando y entienden lo que pasó entonces, tú serás el primero en ir a la cárcel. Prometiste hacer el trabajo y no lo terminaste. Resolveré este problema. Decide. Y que sepas, Krylov, estás en mi barco, ¿entendido? Ahora me voy. Primero quiero contarles todo. A mí y a mi hermano nos amenazaron. Intenté convencer al editor en jefe de no tomar esta historia, se los juro. Qué conmovedor. ¿Eso es todo? Ahora váyanse. ¿De verdad no quieren saber quién quería hacerles daño? ¿Y ahora me dirás el nombre de ese canalla? No, tengo un video. Mi hermano lo grabó con el teléfono cuando él se metió en la casa. Por alguna razón, necesitaba saber la dirección donde se tomaron las fotos. Está bien, muéstrenlo. El artículo que publicó nuestra revista tiene un autor, Alexandra Velichko. Pregúntele a ella. Y nuestra redacción no se hace responsable de todos los materiales. Inga, es difícil la fama, ¿verdad? Papá, Inga, escucha. Al menos hoy no me molestes, ¿sí? Inga, cuéntame, ¿qué siente una persona que arruinó la vida de otra? Aunque, ¿para qué pregunto? Mi vida la arruinaste hace tiempo, ya te entrenaste. O tal vez debería dar una entrevista también, ¿eh? Papá, ya basta. Incluso sin ti es insoportable. Hija, ¿qué ha pasado aquí? Inga, no pasa nada. Solo intenté despertar la conciencia de nuestro papá. No funcionó. Hija, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Papá, he removido tanta mierda que no me limpiaré en toda la vida. Hija, toma. Esto está relacionado con esa trama sobre Sobolev. ¿Te molestó eso, verdad? Papá, ni siquiera te imaginas lo que puede empezar. Vino a verme una persona. Y obligó a encontrar algo sobre Sobolev padre o sobre su hijito, sacar a la luz cualquier historia sucia, cualquier porquería que los comprometiera. Hija, ¿qué significa que te obligaron? ¿No podías negarte? Papá, hay cosas de las que no se puede renunciar. Hija, bueno, ¿por qué estás enojado? Hiciste todo correctamente. Además, las fotos en tu revista las hizo tu colega, no tú. Papá, no importa quién, pero cuando aparecieron esas fotografías, el cliente, de repente, cambió de opinión y empezó a insistir en que las quitaran y olvidaran esa historia. Hija, ¿y qué? Papá, y el hecho de que todo esto lo comencé yo y ahora Sobolev padre destruirá tanto a mí como a mi revista y el cliente me aplastará contra la pared y todo esto por esta... Oh. Hija, ¿por quién? Papá, no importa, no importa. Lo importante es que a tu padre le llegó la hora. ¿Entiendes? Estoy entre dos fuegos. Hija, ¿y quién es ese cliente? Papá, ¿qué más da? ¿Alguna persona del entorno de Sobolev, que seguramente quería ajustar cuentas con él? Ako, hija, papá, ¿acaso no se le puedes decir a ese Sobolev que de todo tiene la culpa tu cliente, que ellos mismos aclaren sus asuntos? Papá, si lo piensas bien, tú no tienes la culpa de nada. Papá, ya. ¿De quién heredaste ser tan lista, hija? Correcto, entregaré a Krylov, a Sobolev y que ambos se callen. ¿Eh? Ya.
Normalmente el portátil estaba en la mesa, pero ahora no está. Soboleva. Mujer, es definitivamente la voz de mi editor en jefe. Estoy buscando su portátil. Mujer, ¿escuchas? Quizás buscar el cuaderno. ¿Y si anotó la dirección donde se tomaron las fotos? Artem, the 16. Mujer. ¡Alto! La cara de alguien apareció en el cuadro. Artem, mira, ¿conoces a esta persona? Artem, claro, lo sé. Es un viejo conocido de mi Sobolev mayor. Mujer, ¿cómo se llama? Artem, Krylov Pavel Ivanovich. Krylov Pavel Ivanovich nació en 1958, director general de la LLC Mercado Central. En mi opinión, es un tipo sospechoso, que lo unía a su padre. Bueno, se conocen desde que tengo memoria. Tenían algunos intereses comerciales comunes. Yuri Ivanovich se dedica a los negocios. Me parecía que solo le interesaba la política. Ana, y no puedes calmarte, ¿verdad? La necesidad de husmear la tienes en la sangre. Sí, personas interesantes que se dedican al periodismo, ¿todos nacen con esta mutación? ¿Sabe qué, Artem? Krylov me amenaza, a mí y a mi familia. ¿Esto tiene algo que ver con usted? Debemos contarnos todo lo que sabemos y entender las razones de lo que está sucediendo. Claro, ahora mismo les revelo todos los detalles. Y mañana en la primera página de su tabloide aparecerá el titular Confesiones de un secuestrador de mujer. Te lo juro, esto quedará entre nosotros. ¿Por qué debería creerte? Por eso, esta es la puerta de mi apartamento. Está bien. ¿Qué quieres saber? Todo lo que sabe. Realmente no sospechaba que Sobolev no era su padre. No entendí. ¿Te vas? ¿Me dejas solo? ¿Y qué sugieres que haga? ¿Sentarme a tu lado y limpiarte los mocos? ¿Te has vuelto loco? ¿Te das cuenta con quién estás hablando? Entiendo. Cuando te despejes, hablaremos. Y mi consejo para ti, contrólate. Siempre me envidiaste. Ajá, me moría de envidia. Me mordí los brazos hasta los codos de tanta envidia. Vete a dormir. Mañana lo resolveremos todo. Lo resolveremos. Esto sucedió en 1988. Mi mamá era gimnasta. Elisaveta Bogovich, oro en las Olimpiadas de Seúl. Correcto. Ella tenía 20 años entonces. Sobolev padre estaba locamente enamorado de ella. Pero no tenía ninguna oportunidad, porque mamá estaba saliendo con Dmitry Kalinin, mi verdadero padre. Él era una estrella del fútbol y soñaba con la Juventus. Y cuando ese club le ofreció un contrato, aceptó sin pensarlo. Mamá, por supuesto, no quería que él se fuera, pero tampoco podía irse con él, porque en ese momento se estaba preparando para los Juegos Olímpicos en Seúl. Se pelearon, Dmitry se fue. ¿Cuándo fue eso? Un mes antes de la Olimpiada. Mamá ya estaba embarazada, pero no lo sabía. Y luego conoció a Sobolev. Era algún tipo de funcionario del Komsomol y tenía relación con el deporte. Y fue entonces cuando se fueron en el equipo. Mi novio llegó a Moscú, donde nos encontramos, y él le propuso matrimonio.
Normalmente tomo 5 o 6 tazas al día. Ayer no se dio. Entiendo. Lo siento. Sí, dejé de hacerlo. Ambos hemos cometido errores, sí. Yuri Petrovich apareció al lado en el momento adecuado. Confiable, listo para mover montañas por la mujer que ama. Le propuso matrimonio y ella aceptó de inmediato. Asher Sevich, ¿y qué le quedaba por hacer, no? Dmitri desapareció y ella le dijo sí a otro. Quien cuando supo que esperaba un hijo de Dmitri, se asustó. ¿Por qué te contó todo eso? За год до своей смерти мама встретила Дмитрия Калинина. Он был инвалид на коляске, жил один, еле сводил концы с концами. Она помогала ему, пока сама могла стоять на ногах, и когда поняла, что скоро умрет, попросила меня продолжать о нем заботиться. Pero ella lo amó toda la vida. Creo que sí. Aunque con su hijo mayor vivían bien, nunca se peleaban. Literalmente la llevaba en brazos. Теперь я все поняла. Вы обещали маме. Durante mucho tiempo no me atreví a ir a verlo. Al principio quería olvidar tanto esta conversación como mi promesa. Pero cuando lo conocí, entendí cuánto amaba a mamá y cuánto lamentaba su acción. ¿Por qué Dmitri está en una silla de ruedas? Accidente de tráfico. ¿Por qué tu novia hizo eso? Lo siento, mi novio también me traicionó. Pensé que me amaba, solo me usó. Además, se aprovechó. A Krylov. Quizás sea bueno que supimos su precio. ¿Quiere café? ¿Кофе хотите? Me pusieron ante una elección. O pago $10,000 a Krylov o llevan a Romka a juicio. O hago un reportaje sensacional sobre tu familia, preferiblemente de carácter comprometedor. ¿Y aceptaste de inmediato? Me negué rotundamente. Quería darle ese dinero a Sobolev y olvidar esta historia. Pensé que Marat me prestaría, pero ni siquiera movió un dedo. ¿Y este Marat? ¿Por qué está de acuerdo con Krylov? ¿Por qué querría hundirte? No sé. No esperaba tal bajeza de él. Lo siento. Podrías no haber venido. Dime la verdad. ¿Por qué no te alejas de mí? Detente. Tú eres mi esposa. Yo soy tu esposo. Mi padre es tu suegro. ¿Qué más dirás?
¿Otra vez quieres armar un escándalo? ¿Y sabes con qué sueña nuestra hija? ¿Sobre los nuevos Louboutin? Sobre que dedicarás menos tiempo al trabajo y estarás más con nosotros y tendremos una vida completamente diferente, no tan miserable como los últimos 7 años. Así que yo soy el culpable de todo, culpable de que bebas, de que hagas escándalos. Mírame, dime que me amas igual que antes. Te amo como antes. ¿Contenta? Pashenka, ¿por qué tardaste tanto? Ya empecé a preocuparme. No te preocupes, mamá. ¿Viste la televisión? Oh, sí, claro. ¿Y cómo recibió Sobolev esta sorpresa? Como siempre. Se emborrachó hasta perder el sentido, gritó, se enfureció. Y luego ese desgraciado borracho me exigió que me encargara de la periodista y de Kalinin. ¿En qué sentido aclarar? En el mismo que pensaste, si no lo hago, me presionará, le debo, y por eso tengo que resolver todos sus problemas. Y también debo encontrar el dinero para su orgía preelectoral. ¿Cómo demonios me las arreglo para tratar con este imbécil? Pashenka, te he frito unas croquetas, patatas. ¿Quieres? Voy a comer, mamá. Voy a comer. Gracias. Gracias. Qué miedo da esto en la 7ª década de vida, descubrir que el hijo no es tuyo, que la esposa te ha engañado toda la vida y que en realidad amaba a otra persona. ¿Tú qué? ¿Sientes lástima por ese tipo? No, simplemente pienso que esta noticia para Sobolev es una terrible conmoción y si se suicida no me sorprenderé. Pashenka, probablemente estás comiendo. Voy a acostarme un rato. Hoy tengo un poco de presión alta. Está bien, mamá, ve. ¿Está comprobando dónde estoy? No, ¿qué va? Salí a tomar aire. ¿Le importa si respiro junto a usted? Respire. Tiene mucho aire. Suficiente para los dos. Sasha, tengo una petición para usted. ¿Cuál? Podrías quedarte en esta casa una noche más, pero esta vez de manera voluntaria. Simplemente necesito ir a casa a recoger algunas cosas. Mañana no podré aparecer por allí. Seguramente desde temprano habrá una guardia de honor de tus colegas. Y después del incidente de hoy con mi padre, tengo miedo de dejarlo solo. De acuerdo. ¿Qué se le va a hacer? Estamos en el mismo barco. ¿Así resultó? Gracias. Aguantaré. Esto, por supuesto, no es asunto mío. Pero me parece que debería ir a ver a Yuri Petrovich, a hablar. Después de todo, no es un extraño. Lo crió. No hizo nada malo.
Gracias por todo. No se quede afuera. Ya hace fresco. ¿Cómo se siente? Todo. Gracias. Pase. Siéntese conmigo. ¿Artem se fue a algún lado? Fui a casa a recoger mis cosas. Me pidió que me quedara. Es un buen chico, ¿verdad? Bueno, solo que impulsivo. Justo como yo a su edad. Hago alguna tontería y luego me arrepiento. ¿Y usted se arrepiente de haberse ido a Italia y haber dejado a la mamá de Artem? Él le dijo, pero él no sabe toda la verdad sobre mí. Simplemente no quería contarle por qué mi vida resultó así. ¿No fue por ese accidente en el que estuvieron? No, me perdí incluso antes del accidente. Yo mismo tengo la culpa de todo. Por mis ambiciones dejé a la mujer que amaba. Luego terminé en la Juventus. No me fue bien. Aquí era una estrella, pero allí nadie. Bebí. Luego empecé a beber mucho. ¿Y por qué no regresaste a tu equipo? ¿Y cómo? Quería volver, pero no me aceptaron. Por eso empecé a beber. La verdad, cuando conocí a Lisa, mientras estábamos juntos, de alguna manera me mantenía. Pero cuando ella me dejó, fue entonces cuando tuve ese accidente. Artem dijo que su mamá se enteró de su desgracia cuando ya estaba gravemente enferma. Sí, cuando ella supo que los médicos debían ingresarla en la clínica, vino a verme la última vez. Me imagino lo difícil que fue para usted. ¿Y saben cómo me enteré de su muerte? Por las noticias en la televisión, así como ahora. Sobolev sobre Artem. Bueno, ve, ¿puedo preguntar cómo ocurrió ese accidente en el que resultó herido? Это произошло 17 лет назад. Я возвращался домой. Меня сбил огромный джип. Я даже не понял, откуда он выскочил. ¿El conductor estaba borracho? No sé. Probablemente pensó que yo estaba muerto y se fue. Bueno, no lo encontraron. ¿Cómo que no encontraron? Pero ni siquiera lo buscaron. No había testigos. Después de eso, estuve en coma, pero recordé su cara. Reconocería ese rostro entre mil.
¿Eres tú? ¿Qué quiere? Padre, perdóname. Yo no quería que esto sucediera, pero le di mi palabra a mamá de que nunca te contaría nada. Ella tenía miedo de hacerte daño. Lárgate de aquí. No eres nadie para mí. Ya no tengo hijo. Y aún responderás por mi vergüenza. Haré todo para que te echen del equipo. Ni siquiera haré nada. Te echarán de todos modos, porque sin mí eres un completo inútil. Te pido, hablemos tranquilamente. ¿O quieres que pospongamos esta conversación para mañana? Pero hay algo que debo contarte ahora mismo. Tú siempre serás para mí una persona cercana. Y mamá, ella iba a... No te atrevas a hablar de esa barata delante de mí. Le di todo, y ella, a mis espaldas, se involucró con algún lisiado miserable. Te pido que no hables así de mamá. ¡Tu madre es una prostituta! Yo no soy tu padre, y tú eres un miserable bastardo. ¡Fuera de mi casa! Quería ayudarte. ¿Sí? Hay una persona que quiere hacerte daño. ¿No te interesa? No, no me interesa. Sal de mi casa. ¿Me oyes? ¡Fuera! Probablemente me iré. ¿Le traigo algo? Artem probablemente se retrasa. Oh, gracias. Dígame, ¿usted averiguó algo sobre esa persona que buscaba información comprometedora? ¿Sobre Sobolev? ¿El hermano envió el video? Sí, descubrí algo sobre él. En el pasado fue un bandido. ¿Y qué le hizo Sobolev? No sé, tal vez algunas cuentas pendientes. Bueno, ahí está, el guapo, husmeando en mi apartamento. ¿Está usted bien? ¿Se siente mal? No, está bien. Es él. Es la persona que me atropelló con el jeep. ¿Está seguro? Seguro. Seguro. Necesito informar a Artem urgentemente. No hace falta. Yo mismo hablaré con él. Vete a dormir. Está bien. Hola. Hola. Dicen que la prensa no puede entrar allí. Bueno, no eres tú quien me va a decir qué se puede y qué no se puede. Mira, de todos modos nos echarán. Dijeron que mientras los criminalistas no terminen, no darán ningún comentario. ¿Qué criminalistas? ¿De qué hablas? Maratus, ¿de verdad no estás al tanto? Disculpe, ¿le desperté? No, todo está bien.
Decidí escucharlos y fui a ver a Yuri Petrovich, obviamente en vano. Debí darle tiempo para recuperarse. ¿Se pelearon? Creo que para siempre. Me dijo cosas horribles. Además, me amenazó con destruirme. Puede ser. Puede que sea para mejor. Al menos los periodistas me dejarán en paz. Viviré como una persona normal. Entrenaré a los niños. Lo lograrás. Gracias. Artem, ¿tuviste tiempo de contarle a Yuri Petrovich sobre Krylov? No, que ahora se las arreglen solos. Espere. Todo resultó ser mucho más complicado de lo que pensábamos. Kozhan, Artem, ven aquí. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? Nuestra colega, la presentadora del programa Toda la Verdad sobre las Estrellas, Sonia Sitnik, se encuentra en la casa de Yuri Petrovich Sobolev, donde esta noche ocurrió una terrible tragedia. Un disparo fatal terminó con la vida de una persona cuya carrera política estaba en pleno apogeo. Según la información preliminar, la muerte fue resultado de un suicidio. No puedo creer cómo pude dejarlo solo. ¿Por qué me fui? Nunca me lo perdonaré. Según datos no oficiales, se disparó en la sien con una pistola no registrada. Sobolev no dejó una nota de despedida. Oh, siento en mi corazón que con esto todo terminará. ¿Y a quién más culpar? Bueno, ¿qué más se puede decir? Junto a mí está Marat Sheglov, el editor en jefe del tabloide Marat, que fue el primero en publicar las fotos escandalosas que iniciaron este drama. Marat, ¿quién podría haber imaginado que todo terminaría de manera tan trágica? Por supuesto no podía imaginar que el asunto llegaría tan lejos. Yo, como todos, estoy conmocionado por lo sucedido, pero francamente no estoy sorprendido. Yuri Petrovich Sobolev tenía enemigos que podrían haberlo conocido. ¿Está insinuando que no fue un suicidio? Quizás tiene información más concreta. Sin comentarios. A todas las preguntas responderá la investigación. ¿Está loco? Acaba de amenazarme. ¿Lo entendiste, mamá? Me amenazó. A estos escribas solo les gusta hablar y llamar la atención. Te preocupas en vano. Да какое там напрасно? Какое напрасно? Этот гад, чтобы за свой спасти, выложит полиции все, что знает и не знает. А как же я об этом не подумал? Как я об этом не подумал? Прав был Соболев. Надо было разобраться с ними со всеми. А теперь что делать, Si ese Marat siquiera menciona algo sobre mí a la policía o a los periodistas. Pasha, siéntate. No hiciste nada malo y no me gusta cuando te pones así de nervioso. Necesitas descansar, necesitas ir al extranjero, despejarte. Como siempre, tienes razón, mamá. Hace tiempo que debería haberme ido de aquí, hace tiempo. Pero antes de irme, quiero darle a mi amigo Marat una pequeña sorpresa. No, sé que ahora te duele mucho, pero no tienes la culpa de nada.
Necesito mostrarte y contarte algo. Esto está directamente relacionado con la muerte de Yuri Sobolev. ¿Algo? ¿De dónde es esto? Yo, tu mamá. Esto fue en 1994. Habían pasado casi 3 años desde que regresé de Italia. No tenía trabajo. Estaba completamente desesperado. Y un día en la ciudad me encontré con tu mamá. Tenías 3 años. Ella te llevaba de la mano. Eras igualito a mí de niño. Entonces, supe de inmediato que eras mi hijo. Cumpliste 10 años. Fui a verla y la puse ante una elección. O yo, o Sobolev. ¿Y ella? Ella dijo que se quedaba con él. Me fui. Y cuando en la carretera me detuve, una máquina me atropelló. Entonces supe que... Soy discapacitado. Decidí no entrometerme más en su vida. Después de eso, no nos vimos durante 15 años completos. Nos volvimos a encontrar hace 2 años, cuando ella supo que estaba mortalmente enferma. Vino a despedirse. Ahora sabes casi todo. ¿Casi? Artem. En el coche que atropelló a Dmitri hace 16 años estaba Pavel Krylov. Ve a él, trata de calmarlo. Ahora necesita un amigo. Ahora sabes que no tienes la culpa de nada. Penum y Sobolev sospecharon que tu madre era infiel. Empezó a seguirla. Descubrió que se veía con Kalinin. Krylov simplemente cumplió su orden. No creo en lo que... Todo el día intenté entender qué conecta a Sobolev con Krylov. Descubrí que en 1996 Krylov fue investigado. Le acusaron de una manipulación financiera. Él estuvo 2 meses en prisión. Le amenazaba una larga condena. El caso fue cerrado, pero creo que Sobolev tuvo algo que ver con eso. Después de que Krylov salió, Dmitri fue atropellado. ¿Entiendes? Un favor por otro. Con dificultad. Krylov pensó que Dmitri estaba muerto. Huyó del lugar del crimen. Eso es todo. Y él y Sobolev están a mano. ¿Por qué empezó todo este lío con la vigilancia? No veo ninguna lógica en esto. Solo puedo suponer. Krylov tiene algún negocio con Yuri Petrovich. Quizás no se pusieron de acuerdo en algo. Krylov decidió vengarse de él. Se le presentó una herramienta de venganza. Tú y la revista Marat. Sí, así las fotografías llegaron a la revista, pero hubo un error. El material comprometedor se volvió en contra de Krylov. ¿Entiendes? Por eso se metió en mi apartamento. Estaba buscando la dirección de Kalinin. ¿Por qué? Claro, para llevar todo hasta el final.
Él entiende que Dmitri puede reconocerlo. También supe que en 1982 Sobolev tenía relación con la compañía Savinta Sport. En la Unión Soviética se ocupaba de transferencias de futbolistas al extranjero. ¿Crees que gracias a Sobolev vendieron a papá al Juventus? Te dije que mi padre estaba enamorado de tu madre. Ella no notaba a nadie más que a Kalinin. Y ahora todo tiene sentido. Decidió eliminar al rival y cuando supo que había regresado, decidió eliminarlo definitivamente. Pero ahora el padre es una amenaza para Krylov y él lo sabe. Hay que llamar a la policía. Inga, ¿vamos a almorzar pronto? Deja de hablar por teléfono. Habla. ¿Quién es? Papá. Buen día, Valery Evgenievich. Me alegra escucharlo. ¿Cómo está su salud? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Bueno, pero mi revista genera tanto beneficio. Bueno, está bien, está bien. No discuto con usted. Es su revista. Pero eso es como matar a la gallina de los huevos de oro. Bueno, ya que lo ha decidido así, pero puedo comprarlo, es mi problema. ¿De dónde sacaré el dinero? Valery Evgenievich, lleguemos a un acuerdo. ¿Qué? Inga, ¿tu padre se ha vuelto loco? ¿Qué es esto? Tus cosas. ¿Pero qué les pasa? Todos se han vuelto locos. Vamos a evitar estas escenas desagradables. Toma tus cosas y vete. Soms, ¿es una broma? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Por qué debo irme? ¿No ibas a divorciarte de mí cuando nuestra hija alcanzara la mayoría de edad? Eso ocurrió hace 2 semanas. Estoy sorprendida de que todavía estés aquí. Esto es un malentendido. Ni siquiera pensaba en divorciarme de ti. ¿De dónde sacaste eso? Deja de mentir, Marat. Yo lo sé todo, papá, como ves, también. Vete. ¿Y Julia? ¿Cómo le vas a explicar todo? Ella lo sabe desde hace tiempo. Inga, escúchame. Sucede que en las familias hay crisis. Cualquier persona comete errores, tiene momentos de debilidad, pero eso no significa... Marat, me das asco. Vete. Está bien, está bien. Viviré en la casa de campo por ahora. No. La casa de campo está a nombre de papá. Y todo lo que tienes lo he puesto en esta maleta. Inga, querida mía, recapacita. ¿A dónde voy a ir? A los 4 vientos. Te están esperando allí. Pensé que sería mejor si llamo. Romka presentó una denuncia sobre mi desaparición. Diré que me encontraron, que tengo información importante. Debemos ir juntos allí, porque si empiezas a contarles todo eso, nadie te creerá. Dmitri, no te dejo. Así que hay que llamar a la policía aquí. Bueno, yo también debo dar testimonio. No grite así, lo escucho todo. Bien, cálmese. No pase el teléfono a nadie. Tomaremos todas las declaraciones en persona, no por teléfono. Iremos. ¿Está en el lugar? Bueno, entonces dicta su dirección. Estoy anotando.
Encontraron a esa periodista, maldita sea. Dice que Krylov, bueno, el que la amenazó, quiere matarla a ella y a alguien más. Y que todo esto está de alguna manera relacionado con el asesinato de Sobolev, bueno, del que hablaron hoy en las noticias. Bueno, tengo la dirección. Bueno, entonces vamos. Conoceremos a un famoso futbolista. Conseguiremos un autógrafo. ¡Vamos! Parece que es él. ¿Él? Sí. ¿Seguro? Sí, él. Vamos a tomarlo. Vamos, al aeropuerto. Pavel Krylov, ¿qué sucede? Investigador del Departamento de Asuntos Internos, Vadim Kolyadenko, está arrestado bajo sospecha de asesinato de Yuri Petrovich Sobolev. Se le acusa de intento de asesinato. Debe acompañarnos. Escucho. Sí, hola. Le reconocí. Gracias, entiendo. Entonces, el cuerpo ya se puede recoger para el funeral. Sí, está bien. No tengo objeciones. ¿Y puede encargarse de la organización de la ceremonia y de todos los asuntos legales? Sí, bien, gracias. Le estaré muy agradecido. Adiós. Llamó el abogado de Sobolev. La pericia determinó que no fue un suicidio. Ahora Krylov definitivamente no podrá escaparse. Sí, espero que esta vez nadie lo interrumpa. ¿Cuándo es el funeral? Pasado mañana. No tienes que decir nada. Sé cómo se va a percibir esto, o qué van a decir, pero no iré, no puedo obligarme. Le pedí al abogado que organizara todo. ¿Cómo sabes dónde vivimos? No te dije la dirección. ¿Y tú pensabas que solo los periodistas saben husmear todo? ¿Te estuve siguiendo? ¿Qué? Sí, ¿qué me quedaba por hacer? Encontré el teléfono en el jardín y decidí averiguar quién eres, dónde trabajas y, lo más importante, qué planeas. Ya no da miedo. Yo mismo lo enviaré todo mañana. Decía que era un vago. Excelente monumento. ¿Y esto qué es? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Bueno, olvidaste que tengo llaves. ¿Qué necesitas? ¿Cómo qué? Ahora entiendo que siempre estaremos juntos. No puedo vivir sin ti. No rompas la comedia. Artem, no fue Marat quien te convenció. Me parece que nos conocemos. ¿Y qué haces aquí? Ah, me lo vas a pagar. Ahora mismo responderé por todo. Se te lo pido, no lo toques. Te lo pido. Dame las llaves. Nunca más vuelvo aquí. Nadie te espera aquí. Lo transmito por herencia. Artem, detente, te lo pido. No lo hagas. Es todo por él. ¿No lo entiendes? Escucha, él también es un peón en esta situación. Julian también sufrió por Krylov, igual que yo. ¿Lo defiendes? Llevaré tu coche al taller. Te enviaré la dirección por mensaje de texto.
Artem, quizás café o té. No hace falta, ya me voy. Artem. Todo está bien. Nos llamamos. Sashka, en vano organizaste este lío del desayuno. Estoy llegando tarde. Dios mío, no puedo creer que voy a primera clase. ¿Te diste cuenta de lo ordenado que me he vuelto? Recordaré que hoy se llevará a cabo la primera sesión del juicio por el asesinato del conocido político Yuri Sobolev. El acusado en el caso será el socio comercial del asesinado, el director del mercado central, Pavel Krylov. De fuentes confiables hemos sabido que a Krylov se le pueden presentar otros cargos. ¿Cómo está Artyom? Debería estar contento de que encarcelen a ese canalla. Probablemente. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurrió? Nada. Sasha, no me mientas. ¿Qué pasó? ¡Habla! Marat llamó. Su suegro le quitó la revista y está buscando dinero para una nueva. Me ofrece ser editor de fotos. ¿Aceptaste? Pidió hacer una entrevista a Artem Sobolev. Marat se enteró de que Artem fue expulsado del equipo. No solo al banco de suplentes, lo expulsaron por completo. ¿Entiendes? No me ha llamado ni una vez en todo este tiempo. Ha pasado una semana. Ay, ¿y sabes qué? Llámalo tú misma. Concédele una entrevista. ¿Te volviste loco? No para Marat, sino para alguna publicación decente, todavía existen, que la gente conozca la verdadera historia de Artem y su padre. ¿Crees que aceptará? Qué coqueta eres. Como si no hubiera visto cómo te miraba en el coche. Llama y concierta una entrevista. No voy a llamar a nadie. ¿Qué sucedió? Esos paparazzi sedujeron a mi padre. La odio. Quiero que sufra tanto como tú. Cariño, no hables así. Tal vez al contrario. Ella nos salvó. Tranquilízate. Te prometo que ahora todo estará bien para nosotros. Mamá, te quiero. Sashka, ¿y si hoy es su cumpleaños y estamos sin regalo? Artem dijo que quiere celebrar la salida en la entrevista. A su padre le gustó todo. Me están agradecidos. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Tal vez él ni siquiera me invitó y pensará que solo me colé. ¿Yo? Llamó. Dijo que quiere vernos a los dos. ¿De verdad? Por supuesto. Genial. He estado de visita en casa del mismo Artyom Sobolev. No puedo creer que Artyom haya preparado todo esto él mismo. Puede estar seguro. Yo era un trabajador manual y testigo. En su lugar, dejaría ese fútbol. Ya que todo está organizado de esa manera, habría un restaurante. ¿Cómo no te da vergüenza, Romka? No, gracias a Dios, no está tan mal. En unos días solo quiero hacer una declaración oficial. Me ofrecieron un nuevo contrato en el extranjero, no, en el equipo local, y además prometieron que la portería del equipo nacional seguirá siendo mía. Estoy muy contenta por ti, por tus éxitos. Gracias. Y ahora el plato principal de esta noche.
¿Estás loco? Vamos a reventar. Un segundo. ¿Debo abrir esto? Это то, о чем я думаю. Adoro a tu hermano. Sasha. Cásate conmigo.